Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra quinta charla de este ciclo de charlas de mujeres en lo nuclear que organizamos en forma conjunta entre ARCAL y WINARCAL con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy día nos acompaña Beatriz Sánchez. Beatriz, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de toda su experiencia, ella es física, cuenta con un doctorado en física médica, ha trabajado en aplicaciones de radiaciones ionizantes en salud, para el tratamiento de cáncer y en respuesta de tejidos a irradiaciones no deseadas, entre otros. Y es que hoy día esperamos contar con un gran espacio en el que podamos aprender de la experiencia de Beatriz, a quien también, por supuesto, que le damos las gracias por haberse motivado a dar esta charla, a compartir sus conocimientos, su experiencia con aquellas personas que tienen interés o que de pronto ya trabajan en el tema en el ámbito nuclear y quieren aprender de la experiencia de otras compañeras que trabajan en la misma área. Así es que, Beatriz, muchas gracias, bienvenida. Te dejo totalmente la palabra. Ya, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a vosotros por abrir esta oportunidad de difundir cómo las radiaciones, en este caso, pueden ayudar a salvar vidas. Yo, en cualquier caso, he preparado esta presentación con un carácter muy didáctico, ¿ya? En particular, puedo ir diciendo sobre qué cosas nosotros, digamos, o yo en particular, desarrollo mi investigación, pero, como digo, es solamente un paseo muy rápido, sucinto y más bien divulgativo sobre diversas formas de usar radiaciones ionizantes. En principio, la preparé pensando en cómo las radiaciones ionizantes pueden ayudar a curar el cáncer, pero después me di cuenta que también sería importante no solamente centrarnos en el tratamiento del cáncer, sino en otras aplicaciones en general en medicina, en algunas de las cuales nosotros también estamos trabajando en los laboratorios del Instituto de Física en la universidad. Bueno, y con este preámbulo voy a partir mi presentación y, como veis, bueno, no todo el mundo tiene por qué saber qué son radiaciones y en este sentido voy a iniciar contando qué son radiaciones. Y no sé por qué no me funciona el pasador de diapositivas. No sé por qué. Sí, todavía estamos en la lámina de portada, pero yo le aviso. Sí, por eso. A veces tengo que hacer un clic en el mouse o algo así y como que se destraba. Me ha pasado. Ahí está. Ahí sí. Ya. Entonces, partamos en general por, primero, desde un punto de vista como más, menos técnico, en pensar cuáles son las propiedades de la radiación, y una de ellas es que sobre todo las ionizantes, vamos a ver que otras sí se pueden ver, pero en general no se ven, no se oyen, ¿ya? Y en general no activan ninguno de nuestros sentidos, no se huelen, no se pueden tocar, no se perciben. Y sin embargo, a pesar de estas características, sin embargo tienen la capacidad de atravesar tejidos, tienen la capacidad de interactuar con células y pueden sí ser detectadas por sensores especiales que nosotros denominamos detectores de radiación. ¿Ya? Esto, como digo, es una descripción muy general de sus propiedades, pero si pensamos en una definición un poquito más técnica, podríamos decir que es la emisión y propagación de una cierta cantidad de energía, ya sea a través del espacio o, en general, en un medio material. Y entre ellas distinguimos, por ejemplo, las ondas electromagnéticas. Vamos a ver un poquito más en concreto sobre ellas, pero ellas incluyen, por ejemplo, la luz visible, los rayos X y partículas que tienen masa. Por ejemplo, aquí menciono electrones, protones, etc. En general voy a ir mencionando los ejemplos sobre el cual luego voy a hablar de alguna aplicación, ¿de acuerdo?
Bueno, con respecto a las ondas electromagnéticas, aquí tenemos todo el espectro de estas ondas electromagnéticas. Como su propio nombre indica, son ondas electromagnéticas. Entonces, son ondas que al final son campos eléctricos y magnéticos ondulantes perpendiculares entre sí que se van propagando tanto en el espacio como en un medio. Y no sé si veis el mouse. Ya. Sí, sí se ve. Solamente dependiendo de la energía de la radiación, podemos tener distintos tipos de ondas que nos permiten aplicaciones muy distintas. Entonces, los mismos rayos X que nosotros usamos, por ejemplo, para tratamiento de cáncer, o la luz visible, es exactamente la misma naturaleza de las ondas de radio, de las ondas que nos ayudan a calentar comida en un microondas, de, por ejemplo, las ondas que reciben los teléfonos celulares. La única diferencia entre unas y otras es la energía, ¿de acuerdo? Mientras más energéticas son, si viéramos la onda como este dibujito aquí oscilante, vemos que a medida que avanzamos hacia la derecha, estas ondas están cada vez más juntas, es decir, la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña, o también su frecuencia aumenta, y así vamos de izquierda a derecha aumentando la energía. Entonces, estas ondas electromagnéticas también las podríamos considerar como partículas sin masa que pueden viajar en el espacio y en el medio. Y esas partículas sin masa son los fotones. Quiero decir que luego, o sea, quiero mencionar esto de que son partículas sin masa para ver que al final toda la radiación la podemos ver como partículas, pero algunas no tienen masa, como son los fotones, y ahí hablamos de ondas electromagnéticas, o vamos a hablar después de partículas con masa. También podemos definir o describir estas ondas electromagnéticas como campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí. Aquí podéis recordar el concepto de dualidad onda-corpúsculo, ¿ya? Que en realidad una onda, que es lo que define aquí este campo eléctrico y magnético, es equivalente a un corpúsculo, en este caso una partícula sin masa. Hay otro tipo de radiaciones que son, como he dicho, partículas con masa, ¿ya? ¿Y qué partículas con masa pueden ser estas? Por ejemplo, bueno, y otras, o sea, unas pueden ser partículas subatómicas, eso quiere decir que son más pequeñas que el tamaño de un átomo y conforman un átomo, y otras pueden ser haces con partículas más pesadas, por ejemplo, iones de carbono. Entre las partículas subatómicas, o sea, las que forman parte del interior de un átomo, tendríamos, por ejemplo, protones, tenemos electrones, tenemos neutrones. Todo este tipo de partículas uno puede generar haces de protones, haces de neutrones, haces de electrones, y todos ellos son radiaciones ionizantes, ¿de acuerdo? También he incluido aquí el positrón, que es en realidad la antipartícula del electrón, porque tiene exactamente la misma masa, pero justamente la carga contraria, porque en algún momento vamos a mencionar su aplicación en medicina. Y dentro de las partículas más pesadas, menciono los iones de carbono, porque vamos a ver después una aplicación, y aquí, por ejemplo, tenemos un átomo de carbono neutro que tiene en su núcleo 6 protones y 6 neutrones, y si es neutro va a tener 6 electrones en su corteza. Cuando nosotros hacemos un ion de carbono, lo que hacemos es quitarle todos los electrones de su corteza y tenemos 6 protones y 6 neutrones, y este ion de carbono, que no tiene electrones, está cargado positivamente. Esto es una partícula obviamente mucho más pesada y también cargada, porque aquí arriba hablábamos solamente de un protón y aquí tenemos 6 protones y 6 neutrones. Cualquiera de estas partículas es posible acelerarlas, o sea, hacer que se desplacen con muchísima energía, y así es como va a tener su aplicación en medicina. Ya.
¿Qué parte de ese espectro electromagnético vamos a usar para tratar el cáncer? La luz visible puede usarse en el ámbito de la terapia fotodinámica, los rayos X los podemos usar para radioterapia con fotones y radiación gamma. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, son semillas de yodo 125 que dentro de su decaimiento radiactivo pueden emitir fotones gamma desde el núcleo y estas semillas quedan insertas de por vida al interior del paciente, pero solo van a estar emitiendo radiación gamma durante un cierto tiempo, unos 40 o 50 días. Al final ya se vuelve como un material inerte. Aquí tenemos una aplicación práctica de cómo es la radioterapia con fotones. Aquí tenemos un acelerador lineal, porque en realidad en esta zona, en la guía de ondas, vamos a estar acelerando electrones y por una cierta interacción en la que no me voy a meter ahora, estos electrones chocan, digamos, contra un blanco y de ahí empieza a emitir fotones. De forma que estos fotones son los que se utilizan, son radiación electromagnética de muy alta energía, del orden del megaelectronvolt, sería lo que estamos usando normalmente para tratar el cáncer. Esta es la forma más usual y a la que tienen acceso la mayoría de los pacientes con cáncer que requieren radioterapia. El proceso de la radioterapia, en cualquier caso, es un proceso muy largo que involucra primero una toma de imágenes en un escáner, eso lo vamos a ver después, en una estación de trabajo, en un sistema de planificación. Estas imágenes se emplean para planificar, o sea, ver la mejor forma de ver cómo los haces se van a orientar, por dónde van a entrar, cuánto voy a usar, qué dosis va a depositarse cada uno. En algunos casos voy a utilizar nosotros como físicos, por ejemplo, instrumentos como estos que son maniquíes que de alguna forma simulan la forma del paciente para colocar detectores dentro y medir si lo que se ha planificado es correcto y finalmente, si todo está bien, se procede al tratamiento del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, un acelerador lineal, que la gracia que tiene es que rotan, como veis, en torno al paciente, irradiándolo con fotones. Aquí estamos viendo qué es lo que estaría pasando cuando estos haces están rodeando al paciente y están entregando la dosis. Como veis, se va poniendo más rojo el centro donde está el tumor, mientras que en las zonas que no queremos irradiar aparece este color como azulado, que significa una menor dosis. Aquí también veis otra animación en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es como la idea de cómo se trata un paciente con un tumor usando un acelerador lineal. Para que os hagáis una idea, en Chile hay más de 20 centros en radioterapia distribuidos a lo largo de todo el país, aunque la mayoría, como ocurre para muchas cosas, están concentrados en la región metropolitana, pero esto supone más de 50 aceleradores lineales repartidos a lo largo de todo el país. ¿Puedo hacer radioterapia solamente con esta radiación electromagnética? No, también hay otra radioterapia mucho más compleja, por ejemplo, usando protones o iones pesados, como ya he descrito antes. Y aquí tenemos, por ejemplo, un acelerador de protones que, como veis, aquí estaría el paciente y podéis ver el tamaño del paciente versus la tremenda estructura que hay que tener. También hay otros aceleradores de protones que son más compactos que estos. Aquí tenemos un ciclotrón que está acelerando los protones, se mueven a lo largo de esta guía de ondas, acelerándose, aquí se curvan y llegan al paciente. En realidad, el acceso a esta, como se denomina, protonterapia no es tan común como la radioterapia con fotones. De hecho, solo hay 84 centros en el mundo. La inmensísima mayoría están todos en el hemisferio norte, solo hay unos pocos en el hemisferio sur. Creo que ahora se está instalando uno o se acaba de instalar en Argentina y en Brasil, y estamos hablando de unos 200.000 pacientes tratados al año con protonterapia. Cuando hablamos de
acelerar iones pesados, toda esta tecnología que hay aquí se vuelve muchísimo más compleja. En concreto, este esquema que está puesto aquí corresponde al centro, al HIT, que es un centro de acelerador de hadrones, que así se llama a las partículas pesadas cargadas, como iones de carbono, también puede ser de oxígeno, que corresponden Heidelberg, a la Universidad de Heidelberg. Yo he estado varias veces en esta unidad y uno se pone aquí abajo de pie y esto es como una cosa de unos 3, 4 pisos, para que os hagáis una idea de la magnitud. Solo hay menos de 5 centros en el mundo capaz de, o sea, que tienen acceso a esta tecnología y aproximadamente hay como unos 50.000 pacientes que se han tratado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una radioterapia con fotones y protones? En el esquema que hay aquí también esto correspondería al caso de iones pesados, estos hadrones de los que hemos hablado, y en el caso de los protones, cuando entran al paciente uno puede jugar con la energía de estos protones de forma que todos se frenan en el tumor. Es distinto al caso de los fotones en los que van a llegar al tumor, pero va a haber algunos otros que salen al otro lado del paciente y por lo tanto vamos a estar irradiando zonas que en principio no sería deseable irradiar. Pero como esto no es tampoco la panacea, hay ciertos problemas. Por supuesto, es una técnica más compleja, mucho más cara, hay muchos menos pacientes tratados, por lo tanto hay menos experiencia acumulada y también puede haber mayor incertidumbre en la respuesta. Para muchos tipos de cáncer, aunque parezca increíble, la respuesta con protones o fotones es muy similar y no todos los pacientes de cáncer son candidatos a la protonterapia, ¿de acuerdo? Entonces, aunque en principio pareciera que esta protonterapia es lo mejor que hay, no es adecuada para todos los pacientes. ¿De acuerdo? Obviamente sería ideal que uno pudiera tener esta tecnología en el país y derivar solamente a aquellos pacientes que podrían beneficiarse. Pero hay radiaciones que también ayudan al diagnóstico del cáncer, no solo al tratamiento. Por ejemplo, una radiografía, ¿ya? Todos nos hemos hecho seguramente más de una radiografía en nuestra vida, como vemos ahí, y la idea es que usando un tubo de rayos X, un tubo de rayos X es casi lo mismo que hemos visto antes para un acelerador lineal. Se aceleran electrones, estos electrones chocan contra un blanco y producen fotones. ¿Cuál es la diferencia con respecto a estos otros aceleradores lineales? La energía. Estos tubos de rayos X trabajan con una energía que es del orden de 1000 veces más pequeña que la que se usa en los aceleradores lineales. La idea es como que nosotros tenemos, por ejemplo, el tórax de un paciente, que es un volumen 3D, y como que lo aplastáramos y hiciéramos una impresión en 2 dimensiones. Entonces, lo que hacemos es resumir toda la información en 3 dimensiones y la pasamos solamente a un plano. Con algo así nosotros podríamos diagnosticar, por ejemplo, en esta radiografía que aparece aquí, un tumor en, por ejemplo, pulmonar, incluso hepático, óseo, etc. ¿Por qué podemos generar estas imágenes? Bueno, porque dependiendo del tejido es que los fotones, que como vimos, son capaces de atravesar la materia, algunos se atenúan. Y dependiendo del tejido con el que se encuentre ese fotón, es que se va a atenuar o no. Y por eso que al otro lado vemos cosas que son distintas y podemos distinguir un pulmón del hueso, etc. Bueno, otra forma de obtener imágenes anatómicas es a través de lo que se llama un TAC, un CT, un escáner. Se usa de forma, esta palabra, digamos, de forma... o sea, son equivalentes, y esto es ¿en qué consiste? Esto es como el tubo de rayos X que hemos visto antes y que aquí tenemos un detector en el que se genera la imagen, pero aquí, a diferencia de la radiografía, vamos a tener muchos tubos de rayos X o solamente uno que va rotando y al otro lado se enfrenta un montón de detectores y este haz de rayos X es muy estrechito, de forma que lo que estamos
la imagen que estamos generando es la del corte del paciente. Entonces, en este caso tenemos un anillo que contiene tubos de rayos X o un solo tubo que rota, y finalmente obtenemos solamente la imagen de esa sección. La camilla se desplaza y así vamos obteniendo imágenes como de rodajas o secciones consecutivas del paciente. Estamos hablando de fotones del mismo orden de energía que en un tubo de rayos X, y esto nos permite, a diferencia de una radiografía, tener una visión en 3 dimensiones de la anatomía del paciente. ¿Qué pasa si yo tengo una visión 3D? Imaginaos que mi paciente es este cubo de Rubik. Yo tengo todo un volumen. Entonces yo le puedo pedir al sistema que me muestre un corte, por ejemplo, en esta dirección o en dirección vertical o en una diagonal. Y estos son los distintos cortes que yo podría obtener a partir de un escáner. Este sería como el corte natural a lo largo del paciente. Aquí estamos viendo una imagen sagital y aquí una imagen coronal. Esto es, como digo, si tomamos este cubo de Rubik y pedimos que se generen imágenes en cualquier plano que nosotros deseamos. Esta es la calidad de las imágenes que uno puede obtener con un escáner. O sea, uno puede obtener imágenes incluso del corazón latiendo. Son realmente impresionantes y es una ayuda fundamental para, en este caso, tanto para el diagnóstico como para la planificación del tratamiento del cáncer. Hasta ahora todo lo que hemos visto son imágenes anatómicas del paciente, ¿ya? Y si el paciente estuviera vivo o muerto, seguramente la imagen sería exactamente la misma, ¿ya? Bueno, si es un post-mortem inmediato, ¿ya? Sin embargo, con estas imágenes anatómicas yo no podría distinguir si el paciente, por ejemplo, está vivo o muerto, así de simple. Entonces hay otro tipo de imágenes que nos muestran algo más allá de la estructura anatómica, y que es cómo está funcionando o parte de la fisiología del paciente. Y esa es la tomografía por emisión de positrones, o lo que también denominamos PET. Para eso lo que tenemos que hacer es inyectarle al paciente un azúcar, ¿ya? ¿Por qué azúcar? Porque los tumores necesitan mucho azúcar, entonces toda la azúcar o glucosa que yo inyecte al paciente predominantemente va a irse hacia el tumor y se va a quedar ahí. Y esa glucosa está marcada con átomos radioactivos. No hemos hablado de lo que es la radioactividad, pero son átomos, en este caso normalmente se usa el flúor, como emisor de positrones. De alguna forma, estos átomos son capaces de emitir positrones que, recordad, son la antipartícula del electrón. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí tenemos, imaginaos que esto forma parte del tumor del paciente al que ha llegado la glucosa marcada con este flúor que emite positrones, resulta que se emite el positrón, y ese positrón, que es esto que aparece aquí en amarillito, viaja muy poquito, porque en realidad las antipartículas son capaces de viajar muy poquitito. ¿Por qué? Porque inmediatamente la antipartícula va a buscar su partícula, y cuando eso ocurre, aquí por ejemplo un positrón se ha encontrado con un electrón, esta materia desaparece y esa masa se transforma solamente en energía, en fotones sin masa, que son estos dos fotones que se tienen que emitir en direcciones opuestas. Entonces si tenemos un detector arriba y otro abajo, vamos a detectar al mismo tiempo dos fotones de una cierta energía que siempre es la misma, y sería posible reconstruir el punto donde se produjo esa interacción. Entonces se asume que ahí estaba la molécula de glucosa marcada, porque en realidad este espacio que viaja es muy, 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 muy pequeño, menos de 1 milímetro, y por lo tanto podríamos ver dónde está el tumor, que es donde se ha depositado esta glucosa. Y así, por ejemplo, podríamos ver imágenes como esta, en la que tenemos aquí un paciente con metástasis hepáticas, y también, por ejemplo, vemos aquí en la vejiga, no es que haya un tumor, sino que de forma natural, de forma fisiológica, el paciente va a ir eliminando el radioisótopo que se ha
inyectado y después se va a eliminar solamente a través de la herida. Entonces, este tipo de imágenes nos van a permitir, por ejemplo, si se usan junto con una imagen anatómica, ser capaces de distinguir si algo que se ve en un escáner, que yo lo veo como, no sé, una cierta masa, pero quizás es tejido muerto, es necrótico, es una hemorragia, y yo aquí podría decir si efectivamente se trata de un tumor, porque lo vería como rojo, ¿ya? O es células que ya están muertas, y eso me permite, obviamente, hacer una planificación del tratamiento mucho más ajustada al caso real del paciente. Hay más aplicaciones de radiaciones en medicina, y aquí ya estoy terminando. Sí, por ejemplo, se puede tratar cáncer con luz visible. Podemos utilizar una luz visible y lo que llamamos una molécula fotosensibilizante, que lo único que hace es captar esta energía, pasar a lo que llamamos un estado excitado y después desexcitarse, y esa energía que emite de vuelta, si hay oxígeno en el medio, genera lo que se llaman especies reactivas, ¿ya? Estos son los radicales libres de los que se oye mucho, y estos radicales libres son capaces de atacar la membrana de la célula y provocar la muerte de las células tumorales. Obviamente, como esta luz penetra muy poco, en principio solamente puede usarse para tumores superficiales, pero si llegamos, por ejemplo, con una fibra óptica al interior del paciente, nosotros podemos tratar de esta forma. En nuestro laboratorio, por ejemplo, vemos formas de combinar de la mejor forma la radioterapia que hemos visto antes con la terapia fotodinámica. Pero también, por ejemplo, se pueden usar láser como un bisturí quirúrgico, o en odontología también son muy usados para la polimerización de materiales que se usan en empastes, cosas así. También porque el láser tiene cualidades como coagulante, como bioestimulante, etcétera. El láser también es luz visible. Entonces, en general, no, esto lo quiero pasar muy rápido porque esto es una clasificación que después el que quiera verlo lo puede ver más despacio, pero son clasificándolas entre las ionizantes y no ionizantes, y cómo cada una de ellas puede usarse en distintos ámbitos de la medicina que están aquí abajo. Pero una pregunta que seguramente gran parte del público se pregunta, ¿pero es seguro esto de usar radiaciones ionizantes en medicina? Porque se tiene mucho miedo a lo que no se ve, no se huele, no se puede tocar. Eso genera puede en general provocar mucha angustia en el paciente. Entonces me gustaría decirles, por ejemplo, que una radiografía de tórax implica este nivel de dosis de radiación. Para vosotros seguramente este número, no para todos, tiene por qué significar algo, pero podemos verlo en comparación con cuál es la radiación a la que me veo expuesto cuando utilizo un viaje transoceánico. Y vemos que es prácticamente del mismo orden de magnitud. Nuestro propio cuerpo tiene minerales y algunos de ellos son radioactivos, y emitimos del orden de esta dosis al año. Para que os hagáis una idea, comemos un plátano al día significa incorporar a nuestro cuerpo esta cantidad de dosis que es similar a la de una radiografía. Entonces, el mensaje es que la física, la ingeniería, la biología y la medicina han evolucionado de una forma que nos ofrecen herramientas tanto para el diagnóstico como la terapia, basada en el uso de radiaciones ionizantes. Bueno, también hemos visto ejemplos de otras no ionizantes, cuyo riesgo asociado está más que justificado por los beneficios que aporta a la salud humana. Bueno, esta es una imagen que estaba al inicio, por los que no se han dado cuenta, la generé con inteligencia artificial, tomando una imagen, una fotografía de Madame Curie, diciéndole que le pusiera mi cara sobre esto. ¿Por qué? Porque Marie Curie es una de las fundadoras de la física médica. Para mí es un modelo a seguir, ¿ya? Y
aquí termino y cualquier pregunta que haya surgido, aquí estamos para conversar un ratito si es que hay tiempo. Gracias, Beatriz. Sí, sí, la idea justamente de este espacio, de este ciclo de charlas, además de, por supuesto, escuchar y aprender de tu experiencia, es promover esta conversación, esta interacción con las demás personas que nos están escuchando, que se conectaron hoy día y que van a ver el video también después a partir de toda esta conversación que se genere. Así es que invitamos a quienes tengan preguntas, siempre tenemos algunas por ahí, pero vamos a dar el pase a quien tenga preguntas ahí desde el público que nos acompaña. Alguien que quiera ahí levantar su manito, que quiera dejar la pregunta en el chat, son todas bienvenidas y bienvenidos. ¿Nadie? Me voy a lanzar entonces. Cuando organizamos este ciclo y fuiste una de las primeras expositoras que se anotó para dar la charla, noté que tenías la disponibilidad o la intención de poder realizar, por ejemplo, charlas con escolares. Entonces ahí quisiera adentrarme en ese otro mundo para empezar más de tipo vocacional. ¿Realizas charlas con escolares? ¿O cómo has tenido acercamientos con niñas a las que a lo mejor les has podido contar de esta experiencia para poder motivar esas vocaciones? Sí, sí, de hecho, varias veces me han invitado a colegios a dar distintas charlas, desde como para motivar a los y las, pero fundamentalmente chicas que tienen una cierta aprensión a acercarse a desarrollar su vida o su profesión en el mundo de la ciencia, en las carreras STEM. Hay otras veces que la propia universidad, para promover el acercamiento de las chicas a hacer carreras en ciencia, invitan a escolares, hay jornadas de novatas y bueno, muchas veces me ofrezco para dar este tipo de charlas. Así que sí, una de mis intereses es obviamente promover la ciencia, contar de mi experiencia y ojalá atraer a más mujeres a no tener miedo ni recelo a desarrollar una carrera como científico. Excelente, lo vamos a tener en cuenta, estamos tomando nota. Espero que no sea la única charla que hagamos de este tema durante el año, así es que ahí ya sabemos que contamos contigo. Beatriz, ¿hay algún mito que quisieras hoy día aprovechar de desmitificar, valga la redundancia, algo que la gente siempre te comente, o las mismas chicas o los chicos cuando hacen una charla? ¿Alguna inquietud que sea más o menos permanente y que en verdad no tenga mucha razón de ser, mucho sustento, salvo que el boca a boca? Sí, mira, algo que yo normalmente percibo es que para un paciente con cáncer, como que se le tiene terror a la parte de las radiaciones y sin embargo la quimioterapia, porque es como una forma de administrar como una medicina, si la llamamos así, no es tanto como la aprensión a someterse a ese tipo de tratamiento. Siendo que la radioterapia, como se ve hoy en día, es muy localizada, muy localizada. Sin embargo, la quimioterapia es una forma de tratamiento sistémica. O sea, uno le entrega, de hecho, envenena al cuerpo. Obviamente no estoy diciendo que no tenga que hacerse la radioterapia, pero es curioso que se le tenga tanto pánico a las radiaciones ionizantes y sin embargo frente a un tratamiento de quimio que pueda tener a lo mejor efectos secundarios incluso más importantes, no se le tengan tantas aprensiones. Y sin embargo, por ejemplo, en la otra cara de la moneda, como que si uno va al médico con su hijo
porque, no sé, jugando al fútbol, no sé, se ha doblado un dedo o algo así, y el médico ya lo mira y dice, sí, bueno, le vamos a poner una férula y lo vamos a inmovilizar. Ah, ¿cómo? ¿Pero no le va a hacer una radiografía a mi hijo? Entendamos que el uso de estas radiaciones ionizantes solo está justificado si va a haber un beneficio clínico en el paciente. Y si, por ejemplo, el médico estima, obviamente no tienes el dedo desplazado, puesto de lado, sino que si habría algún tipo de fractura ósea, sería muy, muy pequeña. Lo que lo que va a hacer el médico es exactamente lo mismo, haya mini fractura o no la haya, y esa va a ser colocar el dedo sobre una férula y tenerlo inmovilizado 2 semanas. Entonces, por supuesto, las radiaciones ionizantes son muy importantes. Hay que perderle el miedo cuando haya una intención clínica que obviamente va a beneficiar al paciente, pero no se trata de irse haciendo radiografías por la vida. Yo, por ejemplo, he ido a dar charlas a trabajadores en una fábrica de galletas en las que las cajas de galletas tienen que pasar por estos detectores de rayos X como los que hay cuando uno llega al aeropuerto y le pasan las maletas para ver el interior. Bueno, y una de las gracias era los trabajadores se montaban en la cinta transportadora para verse toda la imagen del cuerpo cuando pasaba por los rayos X. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿de acuerdo? Ni sentir un miedo atroz, pero tenerle su respeto porque las radiaciones ionizantes son obviamente un beneficio importantísimo. Más del 60% de los pacientes con cáncer pasan en algún momento del desarrollo de su enfermedad por radioterapia y tiene grandes beneficios. Actualmente hay mucho, yo diría que el 70-80% del cáncer al día de hoy es posible curarlo, pero tampoco es cuestión de andar irradiándose de forma innecesaria. Tal cual. Bueno, y ahí está toda la magia también de todos los equipos que están detrás de este trabajo, desde la gente que tiene que trabajar directamente con radiaciones, hasta personal también que trabaja, los oficiales de protección radiológica, todo el personal que está a cargo de hacer que en el fondo todas esas aplicaciones sean realmente pacíficas y sobre todo seguras también, tanto para la gente que trabaja con radiaciones como para el público que va a recibir sus beneficios. Beatriz, tenemos un comentario y una consulta en el chat. Voy con el comentario primero y de ahí te hago la consulta. Jordi Arrote, de Argentina, dice: Beatriz, te agradezco mucho por tu presentación. Me pareció muy didáctica la forma en la que la presentaste. Qué linda habilidad de presentar cosas complejas de manera cercana y amigable para todas. Excelente para las nuevas generaciones. Gracias. Y Yaneime Umbría, ella es de Venezuela, de Fundación Sendic, de donde también nos acompaña Candy, ¿verdad? Excelente. Dice, tiene una duda con respecto a la técnica de protonterapia. Explicabas que no funciona para todos los pacientes. Su consulta es, ¿de qué depende que la protonterapia sea adecuada? Mira, es muy fácil. Si recordáis en el momento en el que puse el dibujito entre la diferencia entre un tratamiento con protones y con fotones, como que los protones como que se frenan cuando llegan al tumor. Están como, su energía se calcula de forma que depositan toda su energía ahí en el tumor y no siguen al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces es una técnica muy, muy precisa. ¿Qué pasa? Que si nosotros somos personas humanas y aunque no queramos movernos, hay órganos en el interior nuestro que se están moviendo de forma continua aunque no queramos. Tenemos que respirar, hay movimientos intestinales, vejiga o recto más o menos lleno. Todo eso implica que ciertos tumores, fundamentalmente en la zona abdominal, sean tumores que o bien cambian su posición de un día para otro o se deforman, o simplemente se están moviendo durante toda la terapia. Tener la capacidad de apuntarle de forma correcta a un tumor en movimiento es mucho más complejo.
Entonces, en el caso de los protones, ¿qué pasa si yo deposito toda su energía justamente en el sitio que no es? Entonces, no siempre, por lo tanto, es posible. Gracias, Beatriz. Tenemos un comentario también en el chat de Leoreana. Muchísimas gracias por su presentación. Excelente iniciativa llevar a cabo la formación escolar porque es necesario que los niños conozcan y se inspiren, claro, a entrar al mundo de la ciencia. Saludos desde Venezuela. Tenemos harta presencia ahí de Venezuela hoy día, así que hartos saludos por allá. Y tenemos ahí una consulta. Gonzalo, te puedes presentar y hacer tu consulta. Hola, Gonzalo Morgado del área de Educación y Participación Ciudadana de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La consulta es, aún con un poquito de eco. Beatriz, es conocer tu opinión respecto de un centro de protonterapia en Chile, considerando la viabilidad de un proyecto en el escenario nacional, digamos, de Chile, en comparación a su vez con la instalación de un centro tanto en Argentina como en Brasil. ¿Es viable instalar un tercer centro en Chile considerando la cantidad de pacientes potenciales para un centro de esas características? ¿Crees que sea muy necesario o podría ser mejor que potenciales pacientes de un centro de prototerapia se atendieran en Argentina? ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo óptimo? A ver, es una respuesta compleja porque igual hay que hacer números poblacionales y cuál es el objetivo. O sea, no todos los pacientes, como digo, se beneficiarían de una protonterapia. Hay muchos pacientes en los que daría igual tratarlos con un haz de protones o con la radioterapia con fotones usual. Por lo tanto, la necesidad de tratamiento con protones es mucho más reducida con respecto a todos los pacientes con cáncer que hay en Chile. Entonces, la pregunta es, dado que el equipamiento con radioterapia es muchísimo más caro, ¿qué preferimos? Preferimos tener solo un centro de protonterapia en el cual además se requiere la formación de capital humano muy específico, o comprar duplicar la población de aceleradores lineales con la idea de reducir listas de espera. Y ojalá poder derivar a los pacientes que actualmente necesitan realmente o se beneficiarían realmente de un tratamiento de protonterapia, enviarlo a Argentina o a Brasil, donde están ya estas unidades. Con eso, por supuesto, mi postura, yo como científica, que además trabajo en el ámbito de la radiobiología, más que feliz que hubiera un centro de protonterapia en Chile. Pero, por otro lado, me daría mucha pena tener un centro de protonterapia y seguir viendo listas de espera donde la gente se muere antes de tener acceso a un tratamiento de radioterapia que quizás les habría salvado la vida. Yo, como digo, no tengo los números. Mi respuesta, por lo tanto, tampoco es sí o no, pero es algo que habría que estudiar teniendo en cuenta muchas cosas. Si tuviéramos infinitos recursos y pudiéramos tener asegurados los tratamientos de radioterapia con fotones para todos los pacientes con cáncer y además pudiéramos comprar un equipo de protonterapia, excelente. Pero si esa no es la situación, como creo que no es, habría que hacer los números y ver hacia dónde apuntamos. Muchas gracias, Beatriz. Súper clara la verdad dentro de lo que espero, pero en el fondo pusiste los elementos que habría que considerar. Cualquiera debiera
tener que considerar, me parece buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Gracias, Beatriz, por la respuesta. En el chat también tenemos un par de comentarios que también apuntan mucho ahí a la claridad de la información, así es que lo agradecemos todos. Por una parte tenemos un comentario que dice: excelente por todos sus aportes y las sugerencias para la utilización consciente y benéfica de las radiaciones en el campo de la medicina. Saludos desde Venezuela. Y seguimos con Venezuela, que nos dicen que muchas gracias, excelente presentación, agradecida y felicitarte por la presentación de hoy. Valoro mucho el esfuerzo que hiciste para que toda la información fuera clara y completa. El enfoque didáctico que utilizaste hizo que fuera muy fácil de seguir y sobre todo de comprender. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Si hay consultas, por favor, pueden levantar la mano, escribirla. Candy. Hola, buenos días a todas y a todos. Beatriz, muchas gracias por esa explicación tan minuciosa. Y bueno, yo soy de Venezuela, mi nombre es Candy y yo soy del área de comunicaciones. Nosotros recién hicimos unas actividades bien chéveres por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y muchas veces las chicas ven como esos perfiles de las doctoras o de las compañeras que se encargan de trabajar en estas áreas y no saben muy bien como por dónde empezar, o sea, como que, wow, qué chévere, yo quisiera hacer eso, pero ¿qué estudio para llegar allí, no? Y obviamente eso es un camino muy largo, ¿no? Entonces mi pregunta es un poco saber cómo fue tu camino de formación para especializarte en esta área. O sea, por ejemplo, ¿qué estudiaste como pregrado? ¿Qué especializaciones realizaste? ¿Estudiaste allí en Chile o en otros lugares? Un poco saber esa trayectoria. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si lo habrás notado por el acento, pero soy española, aunque ya muchos me dicen que mi acento es casi chileno. Pero toda mi formación ocurrió en Europa. Yo estudié el pregrado en física en la Universidad de Sevilla. Después y ahí mi especialidad fue física nuclear. De ahí inicié un doctorado de 5 años entre la Universidad de Sevilla y University College en Londres. Y este doctorado fue en el área de física médica. Ahí empecé a especializarme en cómo utilizar los conceptos de física en aplicaciones en el ámbito médico. Después de eso hice una investigación postdoctoral de 6 años en el Institute of Cancer Research y Royal Marsden Hospital en Londres por otros 6 años, o sea, ya van 16 años estudiando, y de ahí me vine a Chile y actualmente soy profesor asociado en el Instituto de Física de la Facultad de Física de la Universidad Católica, y tenemos un grupo, somos 6 profesores, todos con doctorado en física médica fuera de Chile, y hacemos investigación en el área de la física médica en distintos ámbitos. Yo en particular trabajo en radiobiología y ahora que llegó hace como 3 o 4 años, otra profesora de Brasil que es experta en biofotónica. Estamos estudiando la forma de hacer sinergia entre este tipo de tratamientos. Pero aprendiendo, o sea, nunca termina uno de aprender, porque esta es un área en la que tanto la tecnología como los nuevos descubrimientos, como muchas cosas, son totalmente cambiantes. Entonces hay que estar siempre dispuestos a seguir aprendiendo y eso, uno nunca termina de aprender. Muchas gracias, Candy, por tu consulta, y Beatriz también por tu respuesta. Debo reconocer que tengo muy mal oído, porque yo pensé que era al revés. Pensé que eras chilena y que habías vivido mucho tiempo en España.
No, ahí verán que no, el oído no es lo mío, así es que me excuso, era todo al revés. No sé si hay algún comentario adicional. Este es el momento de hacer todas esas preguntas, esas dudas que uno tiene. El tema de las aplicaciones de las tecnologías, de la ciencia y tecnología nuclear en el ámbito de salud, probablemente sea de las más conocidas, y por lo mismo deben haber también muchas consultas. Así es que, por supuesto que las pueden plantear ahora, o también, ¿por qué no?, cuando vayamos publicando estas informaciones a través de las redes sociales de ARCAL o de WinARCAL, también pueden ahí aprovechar esas plataformas. Y la Dani nos deja y nos recuerda en el chat que tenemos todavía un ciclo de charlas que continúa hasta el 28 de marzo, así es que ahí pueden inscribirse en el resto de charlas que también tenemos disponibles. También están las redes sociales, como les decía, de ARCAL y de WinARCAL. Si no nos están siguiendo, hoy día es el día para comenzar a hacerlo. Todos bienvenidos, bienvenidas a ese espacio en que Candy maneja las de ARCAL, ha estado muy activa con mucha información. Así es que seguramente también van a ver información de esta charla. Le agradecemos mucho a cada uno y una de las personas que se conectó hoy día y, por supuesto, a nuestra invitada estrella, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por tu disposición, por tu generosidad para compartir la información y para hacerlo de una manera clara, de una manera amena. Muchas veces podemos tener intención de transmitir cosas, y en algunos casos a lo mejor puede quedarse en la intención. Siempre es un terreno bien duro el de las radiaciones, el de la energía nuclear, así es que también hacer el esfuerzo de que esa información sea lo más entendible posible es algo que agradecemos el público que no estamos insertos ahí en esa parte más dura como la que tú estás. Así es que muchas gracias de nuevo. No, gracias preguntas. por la intención, o sea, por la invitación, y nada, felices de participar. No faltarán oportunidades en las que nos volvamos a encontrar, de seguro. Así es que muchas gracias de nuevo. Que tengan todos ahí una muy buena tarde. Nos despedimos. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.